Hay 4 túneles en este planeta que los ingenieros modernos no saben cómo explicar. No porque sean antiguos, no porque estén mal documentados, sino porque las herramientas, la tecnología y el conocimiento necesarios para construirlos simplemente no deberían haber existido en el momento que fueron excavados. Y lo más perturbador no es el misterio en sí. Lo más perturbador es que los organismos oficiales que los han estudiado han llegado a conclusiones que prefieren no publicar con demasiado detalle. Esto no es folclore, esto no es leyenda urbana. Estamos hablando de estructuras físicas, reales, que puedes visitar, que puedes medir, que puedes fotografiar, y que después de décadas de análisis, todavía no tienen una explicación que satisfaga a todos los científicos que las han examinado. 4 túneles, 4 casos, 4 veces en que la historia oficial tuvo que hacer silencio. Empecemos por el que está más cerca de nosotros en el tiempo, porque a veces lo imposible no requiere miles de años de antigüedad. A veces ocurre, y el mundo simplemente decide no prestarle demasiada atención. En 2003, en la ciudad de Baigong, en la provincia de Qinghai, en el corazón de China, un grupo de investigadores americanos que realizaba trabajo de campo en la región descubrió algo que no debería estar ahí. En la orilla del lago Tozón, a más de 3.000 metros de altitud, en una zona completamente deshabitada, encontraron 3 cuevas. Eso en sí mismo no sería extraordinario. Pero dentro de las cuevas había tuberías, centenares de tuberías de metal, perfectamente integradas en la roca, algunas con un diámetro de 40 centímetros, otras del grosor de un dedo. Algunas salían de la pared de la cueva y se hundían directamente en el lago. Otras desaparecían hacia el interior de la montaña, en una dirección que nadie ha podido seguir completamente. El gobierno chino envió equipos de análisis. Los resultados del laboratorio mostraron que las tuberías estaban compuestas en un 80% de hierro, con trazas de dióxido de silicio y óxido de calcio. Nada anómalo en su composición, pero la datación radiométrica de los sedimentos que rodeaban las tuberías arrojó una antigüedad de entre 150.000 y 300.000 años. Detente un momento ahí. 300.000 años. El ser humano moderno, Homo sapiens, tiene apenas 300.000 años de existencia sobre la Tierra, y en la orilla de un lago en el altiplano tibetano, hay tuberías de hierro de esa antigüedad incrustadas en la roca. La explicación oficial más citada es que podrían ser concreciones minerales de origen natural, que el hierro se depositó de forma orgánica alrededor de raíces de árboles o de formaciones geológicas. Esa explicación tiene un problema. Las concreciones naturales no forman tuberías perfectamente cilíndricas, no forman ángulos rectos, no conectan estructuras separadas entre sí de forma coherente y no se hunden en un lago siguiendo una dirección constante. Los científicos chinos que publicaron los primeros análisis no llegaron a ninguna conclusión definitiva. El informe terminaba con una frase que pocas veces aparece en documentos académicos formales. Los resultados obtenidos no pueden ser explicados con los marcos teóricos disponibles actualmente. Cuando la ciencia dice que no tiene marcos teóricos para explicar algo, eso no es humildad, eso es una alarma. Pero las tuberías de Baigong, con toda su inquietud, son apenas el principio, porque el siguiente túnel del que vamos a hablar no tiene décadas de historia, tiene miles de años, y está debajo de uno de los lugares más sagrados y más custodiados del planeta. El subsuelo de Jerusalén ha sido excavado, cartografiado y estudiado durante más de un siglo. Arqueólogos de decenas de países han trabajado allí, pero en 2019, durante unas obras de renovación en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, los trabajadores abrieron una brecha en el suelo y encontraron la entrada a un sistema de túneles que no aparecía en ningún mapa conocido. Esto en sí mismo no sería extraordinario. Jerusalén tiene capas y capas de historia subterránea. Lo extraordinario fue lo que había dentro. Los túneles descendían en espiral a una profundidad de más de 20 metros. Las paredes estaban perfectamente lisas, talladas con una precisión que los arqueólogos que accedieron al lugar describieron como sorprendente para su época estimada de construcción. Pero lo que detuvo la investigación en sesgo fue otra cosa. En varios puntos del sistema
Los geólogos detectaron que los túneles habían sido excavados a través de capas de roca, que según su composición y estructura, requerirían herramientas de metal duro para ser cortadas. No herramientas de bronce, no herramientas de piedra, herramientas de metal duro. El tipo de herramientas que no existían en la región durante el periodo que se estimaba para la construcción de esos túneles. Las autoridades israelíes restringieron el acceso al sitio casi de inmediato. El motivo oficial fue la estabilidad estructural. El motivo no oficial circuló entre los investigadores que alcanzaron a entrar. En el extremo más profundo del sistema había una cámara, y en esa cámara había inscripciones en un alfabeto que ninguno de los epigrafistas presentes pudo identificar. Hasta hoy, ese sistema no ha sido completamente publicado. La investigación está técnicamente abierta y técnicamente paralizada. Aquí es donde necesito pedirte algo. Si estás encontrando valor en lo que estás escuchando, suscríbete a Misterio y Evidencia ahora, porque lo que viene a continuación es lo que más ha inquietado a los investigadores, y no quiero que te lo pierdas. El tercer túnel está en América del Sur, y tiene la particularidad de ser el más documentado de los 4, el más estudiado, y también el que plantea las preguntas más difíciles de responder. En el año 2012, en la región de Paraná, en el sur de Brasil, geólogos realizando estudios del subsuelo para un proyecto de infraestructura, encontraron una red de cámaras y túneles subterráneos de dimensiones extraordinarias. Algunos de los túneles tenían más de 2 metros de altura y varios cientos de metros de longitud. Las paredes mostraban marcas que los geólogos reconocieron de inmediato como marcas de excavación, no de erosión hídrica, no de procesos volcánicos. Marcas de algo que arrancó la roca de forma controlada, en una dirección constante, dejando surcos paralelos a lo largo de las paredes. El problema era que esas marcas eran consistentes con las que dejan los megaterios, los perezosos gigantes que habitaron América del Sur durante la última era glacial y que se extinguieron hace aproximadamente 10.000 años. Los megaterios usaban sus garras para excavar madrigueras, y se sabe que podían crear túneles de varios metros de longitud. El paleontólogo Heinrich Frank, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, fue el primero en documentar este fenómeno y acuñó el término paleoburrows, paleoguaridas, para describir estas estructuras. Hasta ahí, hay una explicación biológica razonable. El misterio empieza cuando empiezas a medir. Algunos de los túneles encontrados en Brasil tienen dimensiones que están muy por encima de lo que cualquier megaterio conocido podría haber excavado. Hay secciones de más de 2 metros de ancho y más de 1,5 metros de alto que se extienden continuamente durante 300, 400, en algunos casos más de 600 metros. La biomasa de un animal que pudiera excavar eso sería enorme, y no tenemos registro fósil de ninguna criatura de ese tamaño en esa región, en ese periodo. Pero lo que realmente detiene a los investigadores no es el tamaño, es la geometría. En varios puntos de la red, los túneles se bifurcan en ángulos que sugieren una planificación deliberada. Hay secciones donde el techo ha sido claramente acondicionado, no solo arañado al azar, sino trabajado de forma consistente. Y en una de las cámaras más grandes documentadas hasta ahora, Frank encontró algo que no encajaba con ninguna conducta animal conocida. Una zona del suelo había sido nivelada, no erosionada, no aplastada por el peso de un animal, nivelada, como una plataforma. Frank es un científico riguroso, publica en revistas académicas revisadas por pares, elige sus palabras con cuidado, y aún así, en una entrevista en 2017, dijo algo que resonó en la comunidad científica. No tenemos un modelo que explique completamente lo que estamos viendo. Y el problema con no tener un modelo es que no sabes qué preguntas hacer a continuación. Hay un cuarto túnel. Y este es el que más silencio genera, no porque sea el más grande, no porque sea el más antiguo, sino porque está en un lugar donde no debería poder existir ningún túnel, y sin embargo está ahí y lleva décadas siendo estudiado sin que nadie haya dado una explicación que se sostenga. Ecuador, 1972. El explorador escocés Stan Hall y el médico y aventurero Jaime Rodríguez escucharon de los habitantes de la región de Morona, Santiago, la historia de Morán San Luz,
un sistema de cuevas y túneles en la selva amazónica que los indígenas llamaban la Cueva de los Tallos. Los tallos son pájaros que anidan en oscuridad total. La cueva existía, era conocida, pero nadie había explorado su profundidad completa. Lo que Stan Hall encontró cuando finalmente descendió al sistema, con una cuerda y una linterna, cambió su vida entera, y lo que extrajo de ahí, o más bien lo que afirmó haber encontrado, desencadenó uno de los debates más extraños de la arqueología del siglo XX. Hall describió un sistema de galerías artificiales, no naturales, artificiales, con paredes que mostraban ángulos rectos, con techos trabajados, con una geometría que no correspondía a ningún proceso geológico conocido. Y en el interior, según su relato, encontró artefactos metálicos y lo que describió como una biblioteca de láminas de metal grabadas, algunas con escritura, algunas con diagramas que parecían mapas. Esa parte del relato fue inmediatamente atacada. Se le acusó de fantasear, se le comparó con el charlatán, pero Stan Hall era meticuloso, tenía formación científica, y en 1976 regresó a Ecuador con una expedición de más de 100 personas, incluyendo al astronauta Neil Armstrong, que había pedido personalmente participar. La expedición fue real, está documentada. Armstrong pisó esa cueva. Lo que la expedición de 1976 encontró fue más limitado de lo que Hall había descrito en su primer descenso. No encontraron la biblioteca de láminas, pero sí confirmaron la artificialidad de varias secciones del sistema. Sí encontraron que la geometría de ciertas galerías no correspondía a una formación natural. Y sí encontraron en las paredes de piedra marcas de corte que los geólogos de la expedición no pudieron atribuir a ningún proceso erosivo conocido. La pregunta que nadie ha respondido desde entonces es simple y devastadora. Si las galerías son artificiales, ¿quién las construyó? ¿Cuándo? ¿Con qué? La región del Amazonas no tiene registro de ninguna civilización con la capacidad técnica de excavar kilómetros de galerías en roca. La selva borra los registros orgánicos en pocas generaciones, pero no borra la piedra. Y la piedra dice que algo estuvo ahí, algo que trabajó esas paredes, algo que dejó ángulos donde la naturaleza no deja ángulos. Neil Armstrong visitó esa cueva y nunca habló públicamente de lo que vio. Ni una sola declaración, ni una entrevista. Un hombre que describió con detalle lo que sintió al caminar sobre la luna. No dijo una sola palabra sobre lo que encontró bajo la selva ecuatoriana. ¿Qué hace que un hombre que habló con el mundo entero decida guardar silencio sobre una cueva? Ahora hay que detenerse y mirar estos 4 casos juntos, porque por separado, cada uno tiene sus grietas, sus zonas de duda, sus posibles explicaciones alternativas. Pero cuando los miras en conjunto, aparece algo que es difícil de ignorar. En los 4 casos, hay una brecha entre lo que se puede observar físicamente y lo que la ciencia puede explicar. En los 4 casos, la respuesta oficial es incompleta. En los 4 casos, el acceso fue restringido, la investigación fue ralentizada o los hallazgos más perturbadores quedaron fuera de las publicaciones principales. Y en los 4 casos, hay investigadores con credenciales académicas reales que pusieron su nombre en documentos que dicen con distintas palabras lo mismo. Esto no encaja. La geología tiene miles de años de historia como disciplina. La arqueología lleva siglos excavando el pasado. La paleontología ha catalogado millones de especies. Y aún así, debajo de la superficie del planeta que creemos conocer, hay estructuras que ninguna de esas disciplinas puede explicar con satisfacción. Eso no significa que la explicación sea sobrenatural, no significa que sea extraterrestre, puede significar algo más simple y más inquietante al mismo tiempo. Que la historia de lo que ha ocurrido en este planeta es más larga, más compleja y más extraña de lo que el registro oficial está dispuesto a aceptar. O puede significar algo todavía más incómodo, que hay cosas bajo tierra que alguien construyó, que ese alguien no aparece en ningún libro de texto, y que las preguntas que hacen esas estructuras a la historia que contamos sobre nosotros mismos son preguntas que no quieren que se respondan. Los túneles siguen ahí. Las tuberías de Baigón siguen incrustadas en la roca sobre el lago Toson. Las galerías bajo Jerusalén siguen selladas detrás de una restricción de acceso que lleva años prorrogándose. Los paleoburrows de Brasil
siguen extendiéndose kilómetros bajo la tierra, sin que ningún modelo biológico los explique completamente, y la cueva de los tallos sigue esperando en la selva ecuatoriana, con sus ángulos rectos y sus marcas de corte, sin que nadie haya dado una respuesta que cierre el caso. La próxima vez que alguien te diga que la historia de la humanidad está completamente documentada, que sabemos quiénes somos y de dónde venimos, recuerda esto. Recuerda que debajo de nuestros pies hay túneles que no deberían existir, que los científicos que los han estudiado no han podido explicarlos, y que en algunos de esos túneles, en algún punto de su profundidad, alguien dejó marcas en la piedra que todavía no hemos aprendido a leer. La tierra guarda secretos. Siempre los ha guardado. La pregunta no es si están ahí. La pregunta es si estamos listos para encontrarlos.